tu reflejo. Soy la más amada, soy la más feliz. Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa. Me veo bonita, me veo feliz. Yo soy cuidada, creada para ser amada, dichosa y hermosa. Soy perla preciosa, escogida y ungida, hija bendecida. Soy fuerte y valiente. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Luz Ramírez. Estoy transmitiendo desde Yuba City, una ciudad hermosa. Y este día lunes, que Dios nos permite despertar, disfrutar de un día de vida y de sus muchas misericordias, vamos a estar tomando temas de guerra espiritual, donde vamos a involucrar ministración, liberación, estrategias que el enemigo usa para atacar, para derribar, como también la armadura de Dios, cómo usarla y cómo pelear contra esas fuerzas del mal. Ese conocimiento es necesario tenerlo porque el enemigo juega sucio y cuando desconocemos sus artimañas nos gana terreno. Pero bendito sea Dios que a través de su espíritu nos ha ido enseñando, nos ha ido capacitando, ha ido entrenando, habilitando nuestro ser para poder caminar de victoria en victoria y ir, como lo dice su palabra, creciendo, así como la luz de la aurora. Así que en esta mañana vamos a orar para poder entrar al tema del día de hoy y aprovechar el tiempo. Amén. Padre bueno, en esta mañana te doy gloria, Señor. Te doy alabanza a tu nombre, Rey del cielo. Estoy agradecida por este día que prestas de vida, Señor, porque cada mañana son grandes y nuevas tus misericordias. Lo decimos con firmeza, con convicción en el corazón, porque tú eres un Padre bueno, Señor. Te doy gracias, Dios. Te doy muchas gracias por tu infinito favor y por tu misericordia. Amado Dios, habla a mi corazón en esta mañana, pues mi deseo es amarte, Señor. Mi deseo es adorarte. Mi deseo es agradarte. Mi anhelo, Señor, es poder enamorar tu corazón todos los días de mi vida, hasta que tú vengas, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos instruya, nos enseñe, nos guíe, nos habilite, nos capacite, nos haga aptos, Señor, y también aceptos delante de ti. Te ruego tu vida, Señor, a través de las palabras que están escritas, haciéndose vida en nuestros corazones. Permite, Señor, que tengamos vida juntamente contigo. Haznos uno contigo, Señor. Te lo ruego en esta hora, lo suplico. Gracias, Señor. Estoy agradecida. No hay palabra suficientemente grande que alcance a expresar, Señor, mi gratitud. Gracias, Dios. Amén y amén. Dios es bueno, infinitamente bueno y fiel. Él es un Dios de pactos y es un Dios que guarda sus promesas. Es un Dios que es fiel a su palabra y es por la fidelidad a su palabra, no solo por el amor a sí mismo, sino el amor que nos tiene, es que estamos aquí de pie. Y entremos al tema. El día de hoy, en esta mañana, vamos a estar hablando de la inspiración que está detrás del conflicto entre Satanás, sus ángeles caídos, y los hijos de Dios, los redimidos, los hijos de luz. Amén. Entonces, la Biblia nos enseña que el diablo es un personaje real. No es humano, es espiritual, pero no es ficción. No es el producto de la imaginación de alguien, ni es un nombre ficticio para identificar una situación o circunstancia con ese nombre para darle identidad de mal, de oscuro, de tinieblas. No, es un ser real. Es un ser que hay evidencia de que fue creado por Dios. Lo estuvimos estudiando el lunes pasado. Vamos a retomar un poco de eso en este segmento, pero vamos a tratar de ir engranando y avanzar. Amén. Entonces, ahora,
está al mando de criaturas, de ángeles que decidieron seguir sus planes de querer tomar el lugar de Dios, de usurpadores. Amén. Gracias y perdón. Bueno, entonces en Efesios 6:12, la palabra de Dios nos indica que este opositor opera de forma muy organizada, de forma muy estratégica, de forma muy sutil. Por eso es que la palabra en el capítulo 6 de Efesios nos habla de sus artimañas, de su organización y de lo que nosotros tenemos que tener para poderle vencer. Entonces, este enemigo que nos hace frente constantemente, vamos a aprender que está determinado a destruir al ser humano. Está determinado a hacerle el mayor daño posible. Y usted dirá, pero ¿por qué, pastora? ¿Cuál es la insistencia detrás de eso? La insistencia detrás de eso es que mientras él no puede vencer a Dios, sí hace todo lo posible por oponerse, por obstruir, por llevar la contraria, por querer deshacer la bondad de Dios a través de sus maldades, para que el pueblo que Dios se formó para sí mismo hable en contra de su Creador, reniegue en contra de su Creador, use palabras vanas acerca de su Creador. Amén. Entonces vamos a avanzar un poco más. Y quiero presentarte esta diapositiva para poder entrar en el tema de una vez. Así como un ejército terrenal está organizado, así como un ejército terrenal tiene estructura, esas estructuras de alto rango, estableciendo un orden de gobierno, así el reino de las tinieblas también está organizado. Está organizado por rangos, está organizado por estrategias, está organizado con un gobierno que su líder principal es Satanás. Entonces vemos como en lo terrenal un jefe que es un chief general, también vemos los que escriben las leyes, los que implementan las leyes, los que las reforzan. Entonces en lo secular vemos, por ejemplo, el chief general, que es el presidente. De ahí vemos los senadores, que son los que dictan las decisiones. Después se ven los legisladores, que son los que implementan la ley. Y vemos los representantes de la ley, que es la policía, los que ejercen las leyes ya establecidas. Entonces el enemigo se dedica a estudiar al pueblo de Dios, se dedica a observar al pueblo de Dios, para que de acuerdo a lo que uno cede, en donde uno da lugar, en donde uno da cabida, ahí él puede dar un comando, puede dar una asignación, puede dar un decreto de destrucción. Entonces estos comandos se dedican a estar revisando lo que decimos, lo que hacemos, cómo accionamos, para poder compararlo con la palabra de Dios, y después de haberlo, ¿cómo se dice esta palabra? Comparado y confirmado, poder mandar una ejecución de repercusión negativa. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que no debemos de ser deshonrosos hacia los padres. Honra a tu padre y a tu madre, porque en ellos encuentras, en ese mandamiento, seguir ese mandamiento te hace encontrar vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que ellos buscan? Empezar a provocar eventos, situaciones donde aprovechan el desarrollo de madurez del joven inmaduro para provocar irritación, enojo, ira, a veces descontento de los hijos hacia los padres. Y cuando no entendemos que el Padre nos está instruyendo para nuestro bien
y pensamos que está obstruyendo la diversión, obstruyendo nuestra vida y queriendo tomar control de nosotros porque son personas egoístas y negativas, el enemigo comienza a susurrar: no te ama, no te quiere, no le importas, no lo está haciendo por tu bien, lo está haciendo porque no quieres que seas feliz y deberías de rebelarte. Y empiezan a procesarse esos pensamientos en donde el hijo pudiera expresar: cómo detesto a mis padres, odio a mis padres, hubiera querido tener otros padres. Entonces ahí es donde el enemigo toma la oportunidad a través de las palabras o de una emoción fuera de control, y entonces da una asignación de destrucción hacia las personas. Lo podemos ver, por ejemplo, en Cam, cuando miró la desnudez de su padre. Dice la palabra de Dios que lo miró y fue y lo contó. Entonces pudiéramos ver que Cam se burló de la desnudez de su papá, y esa burla la compartió con sus hermanos. Entonces, al compartir esta burla con sus hermanos, expuso aún más la desnudez de su padre en lugar de cubrirlo. Y dice la palabra de Dios que la maldición cayó sobre su hijo Canaán. Dijo: maldito serás y serás siervo de siervos. Entonces hay maldiciones que se activan después de una mala acción, y el enemigo está ahí al pendiente. ¿Qué puede él recoger? Amén. Entonces nos damos una comprensión más extensa de estas potestades y cómo operan detrás, por ejemplo, del imperio de Persia. Lo vemos en el capítulo de Isaías, el número 14, habla un poco más de este ejército y cómo está organizado. También lo vemos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, donde los profetas comenzaron a dirigirse a los líderes de estos imperios, no como a la persona, sino a la potestad que estaba detrás de esa persona, a las jerarquías que se estaban moviendo detrás de estos reyes que gobernaban en esos tiempos, como en Persia, en Babilonia y en esos lugares cercanos. Entonces veamos un poco de esto en el libro de Daniel. En el capítulo 10, si leemos del 1 al 7, vamos a encontrar detalles de lo que estoy platicando en este momento. Entonces miremos. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro, una faz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Entonces, miremos aquí que Daniel está dejándonos saber que tuvo una palabra que le vino del cielo, y dice que él sabía que la palabra era verdadera y le hablaba del conflicto grande que estaba sucediendo. Dice que Daniel comprendió lo que estaba viendo en esta visión. Ahora continuemos del 8 al 14. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, como con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras
que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces aquí Daniel estaba comprendiendo que la opresión que estaba recibiendo no solo él y sus compañeros, sino todo el pueblo de Dios, estaba siendo dirigida, estaba siendo orquestada por una potestad en los aires, que era el que manejaba al rey o el que tenía dominio del imperio de Persia. Entonces, detrás del personaje humano estaba una potestad espiritual. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros somos más espirituales que carne. Somos más seres espirituales que naturales. Entonces, las guerras que libramos son espirituales. Los confrontamientos que libramos son espirituales. Los arranques que hay a veces entre los hijos, el esposo, el conflicto que se levanta en el trabajo, en la calle, muchas veces son orquestados, manipulados y llevados a cabo por fuerzas de las tinieblas, porque el fin de ellos es provocar causas para maldecir, provocar causas para hacer daño. Amén. Leamos esta porción en Primera de Samuel, capítulo 17, del 45 al 47, para profundizar un poco más en esto. Amén. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará a nuestros enemigos. Jehová os entregará a nosotros, es lo que estaba diciendo David en esta porción de la palabra. Ahora, entendamos que para David era claro que la lucha que estaba librando era espiritual. Los escuadrones de Israel afilaban sus espadas, y cuando salían a ver el conflicto y a ver a su enemigo, quedaban intimidados, que se sentían desahuciados, sin esperanza, porque miraban a ese enemigo grande, temible, intimidante, invencible. Aunque estaban enlistados para la guerra, estaban en posición de guerra, tenían miedo, tenían mucho miedo y no salían a confrontar. Entonces recordemos que Goliat era un gigante, y este gigante es el resultado de lo que habla Génesis capítulo 6, en donde dice que los hijos de Dios, hablando acerca de los ángeles, encontraron hermosas a los hijos de los hombres, hablando de las mujeres en la tierra, y le pidieron permiso a Dios para abandonar su divinidad, por decirlo de alguna forma, su lugar de ángel, y venir a tomar aquí una vida como la de un humano para poder tener familias con las mujeres de la tierra. Entonces, de ahí vienen los gigantes, que pudiera decirse que son mitad humano, mitad divinos, pero son ángeles que no mantuvieron su posición, sino que se renunciaron a su naturaleza. Entonces, Goliat no era una creación que nació del corazón de Dios, sino que es el resultado de, por decirse así, una rebelión, de una creación
que no estaba satisfecha como Dios la había formado. Entonces es una rebelión. Entonces se veía esta oposición a través de esta entidad que desde el principio se rebeló contra Dios. Entonces era altivo, era orgulloso, era prepotente. Entonces Dios es opositor de todo lo que es altivo, todo lo que es lleno de orgullo. Jesús dijo, yo soy manso y humilde. Imítenme a mí, que soy manso y humilde. Nuestro maestro es manso y humilde de corazón. El pueblo de Dios tiene que pelear sus batallas con mansedumbre y con humildad, porque con orgullo perderemos la batalla. El orgullo es estrategia de Satanás. El orgullo es estrategia del mal. El orgullo es la identidad que dan forma al carácter, a la personalidad, a la esencia de quien es Satanás. Su orgullo, su altivez, esas son frutos que se manifiestan en el hombre cuando son dominados por las tinieblas. Pero una vez que le entregamos la vida a Cristo Jesús, nuestro Señor es Jesucristo, y su carácter es humilde, es manso y es sencillo de corazón. Entonces vemos cómo David dice, yo voy a vencer a este gigante, no diciendo que yo puedo más, no voy a decir, oh, por la fuerza de David, entonces estaría hablando con palabras orgullosas, sino que en lugar de eso le atribuyó a Jehová la victoria. Se hizo él a un lado y dijo, no es contra mí que este ser orgulloso, porque él decía, denme a uno de sus mejores guerreros. Si yo le venzo, ustedes serán mis siervos, pero si ustedes me vencen, todos los filisteos seremos siervos para ustedes. Pero yo no creo que aquí haya alguno que pueda hacerme frente. Su orgullo iba hablando. Entonces salió David, que estaba vestido de humildad, y le dijo, no soy yo quien va a pelear contigo. No es mi espada la que va a pelear contigo. Es el guerrero de guerreros. Es el gibor de gibores. Es Jehová Sabaoth. Él es el que te va a derrotar y Él es el que le va a dar la victoria a Israel. Entonces, el pueblo, dice aquí, no puede salvarse a sí mismo con espada. Entonces, David entendió que su lucha era espiritual, ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Ahora miramos lo que enseña 2 de Crónicas 20:15. Hablemos de Josafat un poco. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey de Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No temas, no te amedrentes, no es tuya la guerra, sino de Dios. Y esto fue lo que entendió David, no es mía la guerra. Esta potestad se levanta con furia contra el pueblo de Dios, pero no es con fuerza humana que la voy a librar. Ya entendí, es humillándome, es absteniéndome de lo que contamina al hombre. Entonces Dios va a salir a favor del pueblo. Y el ángel lo confirmó, desde que propusiste humillarte, desde que propusiste atender a Dios, desde que propusiste darle tu mejor alabanza a Dios en tu rendición, Dios envió ayuda, envió socorro, envió auxilio, envió protección, envió lo que necesitabas para vencer. Entonces necesitamos comprender eso. Estuvimos en un retiro de 3 días y Dios recordaba a mi corazón la cantidad de veces que ha dicho, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Entonces, cuando dices, amén, Señor, yo sé que tú vas delante de mí, enséñame cómo debo de pelear esto. Y el Señor te dice, lo debes de pelear confiando en mí, con paz en tu corazón y solo siguiendo la instrucción. Sigue la instrucción, porque a veces queremos tomar la venganza en nuestras manos. No, de Jehová es la venganza. No es tuya la guerra, es de Dios. Y cuando Dios pelea, poniendo tú tu confianza en Él, no seremos avergonzados. Entonces, avancemos. Yo no quiero entrar a la guerra, es que a mí no me gusta la confrontación, es que a mí no me gusta esto, no me gusta el otro. Quieras o no, estás en esta guerra. Quieras o no, eres parte de esta guerra.
Antes sin Cristo eras del reino de las tinieblas y las obras del padre de la mentira hacíamos. Ahora Cristo en nuestros corazones, trasladados al reino de la luz, instantáneamente somos ahora enemigos del opositor, orgulloso y altivo. Instantáneamente ya estamos en la guerra. Antes le pertenecías a las tinieblas, eras un soldado que ayudaba sus maquinaciones. Ahora en la luz, quieras o no, te has convertido en un contrincante, en un enemigo que va frente a frente con él. Entonces tenemos solo una opción: pelear o pelear. Porque si no peleas, si no te activas, él va a usarte a ti para destrucción de los tuyos y para destrucción del pueblo de Dios. Entonces te conviertes en enemigo de Dios. Y yo me pregunto, ¿quién quiere ser enemigo de Dios? ¿Verdad? Entonces, quieras o no, la guerra está allí y tienes que librarla. Ahora que llegué del retiro, yo me fui viernes, sábado y regresé domingo. Me estaba contando mi hija que se había ido a dormir y ella sintió que algo entró, una entidad que le provocó temor y le provocó miedo, un miedo muy intenso, entró a su cuarto. Y dice que ella podía sentir la mirada como se penetraba en ella, es una mirada intensa. Y dice, mam, yo trataba de no voltear a ver porque yo sabía exactamente en dónde estaba parado y qué parte de mí estaba viendo, porque me estaba mirando directamente a mi rostro. Entonces de repente sentí que algo se sentó en mi cama. Entonces ahí sí me quiso entrar más miedo y quería voltear a ver qué era, pero me rehusé a voltear y peleé contra el miedo cuando de repente sentí que algo me tocó. Y cuando algo me tocó me quise asustar aún más, pero de repente empecé a escuchar tu voz y tu voz empezó a orar por mí. Y cuando empezaste a orar por mí, esa entidad que había entrado a mi cuarto se salió y se tuvo que ir. Entonces yo le decía, gloria a Dios, hija, porque no fui yo la que entró, yo ni estaba en la ciudad, yo estaba fuera de la ciudad, fue Dios, pero Dios envió alguien familiar a ti para que entendieras que Dios estaba contigo, porque mi hija está aprendiendo esto de la guerra espiritual. Entonces, para que entendieras que estabas segura, que estabas cuidada, que estabas siendo protegida. Entonces, como yo soy esa representación de amor en tu vida, Dios usó mi persona para que tuvieras paz. Pero el que peleó la guerra por ti esa noche fue Dios. Fue Dios, que no te quepa duda de eso. Entonces, la batalla espiritual que libramos entre el reino de las tinieblas está dirigida por Satanás y sus ángeles contra Jesús, sus siervos y la iglesia. Amén. Veamos Apocalipsis 12:17 que dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer. La mujer tiene figura de la iglesia. Amén. Es figura de la iglesia. Cuando se habla de la mujer, muchas veces es figura de la iglesia. Por ejemplo, en Cantar de los Cantares habla de la mujer, está hablando de la iglesia. Cuando habla de la novia, está hablando de la iglesia. Entonces, en esta parte de Apocalipsis 12:17, la mujer es la iglesia. Amén. Y dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. ¿A quién le hace la guerra este dragón? A los que se mantienen fieles al testimonio de Jesús, fieles a la palabra de Dios, fieles, es firmes, es constantes. Amén. Es que personas que no se hacen hacia atrás. Amén. Dice hermana Marisela, es la mujer virtuosa de Proverbios. Así es la mujer virtuosa de Proverbios. Entonces, esta lucha es íntima, esta lucha es personal, esta lucha es mortal. O sea, si no la enfrentas con la guianza y la sabiduría de Dios, corres peligro tú y toda tu casa. Por eso dice que Daniel entró en entendimiento de la visión, comprendió la visión.
Entonces nosotros tenemos que llegar a entender la palabra de Dios y decir, Señor, comprendo que mi lucha es espiritual y la única forma de librarla es obedeciendo tu palabra, obedeciendo tus mandamientos, que es lo que dice Apocalipsis. Por favor, mastíquelo este pan. Dice, esta guerra es contra el resto de los descendientes, los cuales obedecen a los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio. Amén. Entonces, esta lucha es íntima, es personal y es mortal. Entonces, para poder salir vencedores, estudiémoslo. Estudiemos a nuestro enemigo. Estudiemos a nuestro adversario, que no solo nos estudie él a nosotros. Nosotros tenemos que estudiar sus artimañas, sus tácticas. La palabra de Dios dice que debemos de ser mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Y dice que debemos de conocer sus artimañas para que no seamos engañados. Amén. Dice, temo que como la serpiente engañó a Eva, ustedes sean engañados por la serpiente. Pero para que no seas engañados, despiértate, tú que duermes, despiértate y pelea. Entonces, primera de Pedro 5:8 nos habla y dice, debemos estudiar las tácticas del enemigo a fin de vencerlo. Estudia sus tácticas. Estudia cómo él se inmiscuye en mi casa, cómo se ha introducido, qué es lo que él ha usado, qué es lo que él ha hecho, cómo opera, cómo está operando, qué daño ha hecho, qué daño quiere hacer, dónde él siente que ha avanzado. Entonces, avancemos. Satanás se siente con derechos sobre la humanidad. ¿Por qué se siente con derechos sobre la humanidad? Porque Adán y Eva le cedieron esos derechos. Adán y Eva le cedieron el Edén. Entonces, Dios le entregó a Adán el Edén y le dijo, cuídalo, multiplíquense, fructifíquense, cuida de este lugar, ponle nombre. Y él tenía el derecho de ese lugar. Pero cuando comen el fruto que estaba prohibido, entonces cuando escucharon la voz y recibieron una enseñanza distinta, ahí es donde ellos se dieron las llaves de la humanidad, las llaves de la descendencia que venía después de ellos. Entonces ellos le cedieron autoridad y poder sobre el hombre. Entonces, ¿en dónde él se agarra para poder tener esa llave? En el pecado. La llave para poder tener dominio y autoridad es el pecado. Amén. Entonces, Efesios 2:2 dice, en que otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Amén. Entonces esta potestad opera en los hijos de desobediencia. Esto era lo que nosotros éramos en otro tiempo, pero ya no. Amén. Entonces avancemos. Satanás se siente dueño de todo en la tierra. Lucas 4:6. Satanás tentó a Jesús y le ofreció todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, diciendo, a ti te daré toda potestad, gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Entonces, él se siente dueño. Él se siente que él es el que manda, porque a él se le fue dada la potestad. Lo vemos aquí. Satanás tentó a Jesús y le ofreció todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, diciendo, a ti te daré toda potestad, gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregado. Así que cualquiera que diría, hermana, ¿qué le pasa? ¿De dónde sacó usted eso de que a él se le dieron los derechos? Aquí está bien claro. Amén. Aquí está clarísimo. A mí se me fue dado todo derecho. A mí se me fue entregado y a quien yo quiera, la doy. Entonces voy a llegar hasta aquí porque creo que he perdido conexión. No, seguimos. Perfecto. Seguimos, gracias a Dios. Bueno. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros,
porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces, miramos en el libro de Juan, en el capítulo 14, verso 30, que Jesús no contradijo las palabras de Satanás. Jesús no contradice lo que él dijo, lo que él estipuló, lo que él declaró. Al contrario, Jesús lo afirma sus declaraciones donde él se autoproclama dueño del reino de este mundo. Amén. Entonces no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, pero este príncipe nada tiene conmigo. Entonces, entender esto es vital para nuestro bienestar espiritual, para poder ver con claridad y no atribuir todo lo que nos pasa a procesos naturales. No todo lo que nos pasa es un proceso natural. Pablo dijo, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Entonces la naturaleza íntima del conflicto se encierra en esa lucha, en esa palabra lucha. Y me voy a detener aquí porque creo que sí perdí conexión. Creo que sí perdí conexión y no quiero avanzar y que no lo puedan estar escuchando. Así que me voy a quedar en esta parte en donde explico que a él se le fue dado todo derecho y por eso es que él se siente con el derecho de venir a hacerle guerra al Hijo de Dios. Pero todo aquel que ha sido comprado con la sangre de Cristo, todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios que toda acta, o sea, todo contrato que estaba escrito en contra tuya fue roto. Y un mejor pacto fue escrito y firmado con una sangre poderosa que sana, que liberta y que da vida. Entonces vamos a terminar ahí porque creo que sí perdí conexión. Continuaremos la próxima. Padre del cielo, te doy gracias por tus estrategias, Señor, de luz, que nos enseñas a través de tu palabra para que tu pueblo no sufra pérdida, para que tu pueblo, Señor, camine en victoria, para que tu pueblo, Señor, avance firme, libre y dándote a ti la gloria en todo. Señor, danos un corazón humilde, sencillo. Danos un corazón que te ame. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, Señor, y da fuerzas al débil, te lo suplico en esta hora. Permite que los ojos de aquel que no podía ver sean abiertos y que recupere la vista, Señor, para que te siga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Me despido, continuamos el tema la próxima semana. Veo al espejo, yo soy tu reflejo, soy la más amada, soy la más feliz, sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa, me veo bonita, me veo